Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a Mafalda. Espero que te guste. Mide, ¿qué era? 26 centímetros. No, creo que eran 27 centímetros de alto. A ver, veamos. No, son 29 centímetros de alto. Espero que te guste, que compartas. Ve la parte de atrás del cabello. Es necesario que sí utilices estambre angorita para el cabellito porque lo cepillé. Y espero que te guste. Los zapatitos se quitan. El vestidito lo puedes hacer que se quite. Yo lo cosí, pero tú lo puedes hacer que se quite. Y espero que te guste. Y vamos a comenzar dando la lista de materiales. Regálame una manita arriba, un lindo comentario si te gustó mi muñequita. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Procuro subir muy seguido tutoriales. Y espérenme, que ya estoy cansada. Pero espero que les guste como a mí. Nos vemos. Ok. Ya vieron que es... Bueno, si ya vieron el principio es porque sí me salió. Estoy por empezar a tejer a Mafalda. Voy a utilizar estambre angorita, pero ya saben, ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estambre. Va a variar un poquito el tamaño por lo mismo, pero de ahí en fuera no va a haber ningún problema. Voy a utilizar un gancho del número 3. Voy a utilizar color rojo para el vestido, blanco para los calzoncitos, calcetas, el cuello, color negro para los zapatos y el cabello, color crema para la cara, las manos y parte de las piernitas. Los zapatitos y el vestido van a ir por separado. Voy a usar 2 pompones pequeños rojos para los zapatos. Voy a utilizar 2 botones de 1.5 centímetros de diámetro en color negro para los ojos. Voy a utilizar también listón rojo. Es de, creo que es de 2 centímetros. 2.5 centímetros de ancho para el cabello. Y creo que ya. ¿Sale? Relleno y tal vez voy a utilizar un palito de banderilla para el sostén de la cabeza. Si es para una niña, utilizas una barra de silicón duro. Creo que es todo y vamos a comenzar. Ok, voy a comenzar por la cabeza porque de ahí yo ya saco más o menos el tanteo del cuerpo y de las piernas. Estoy nerviosa porque no sé si me salga. Vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Luego en la segunda vuelta subo con una cadena y hago un aumento 6 veces. Un aumento por cada punto. Me da un total de 12 puntos bajos. Todas las vueltas las estoy cerrando con un punto deslizado y subo con una cadena. Y donde subo la cadena, ahí tejo el primer punto de la vuelta. En este caso fue un aumento. Por si lo olvido mencionar, ya saben, todas las vueltas van con un punto deslizado y la cadena. Miren, ya terminé. La vuelta 2, 3, espérenme, es que me voy a hacer bolas, voy a poner regla. En la vuelta 3 voy a tejer una cadena y miren, ahí mismo hago el primer punto.
un punto bajo, un aumento 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y me va a dar un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a tejer una cadena y tejo punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Llevo años tratando de hacer esta muñeca, pero a ver si me sale. La verdad no estoy tan segura, pero voy a ver si me sale, lo voy a intentar. Si ustedes ya vieron el video, entonces quiere decir que sí me salió. Entonces, porque este patrón tiene como 3 años que lo empecé, pero no lo terminé, porque no me latió, pero voy a ver. ¿Ok? Lo voy a intentar. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena y hago 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Ok, lo tejo y regreso. De la 7 a la 12. Ok. Ok, otra vez empiezo. Es que no sé qué le está pasando a mi cel, que no me graba. O sea, cuando le doy a grabar, no graba y le suelto y graba. Ay, no sé. Bueno, en la vuelta 13 vamos a tejer una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento 6 veces. 2 y el aumento. Van 2, 3, 4, 5, 6. Y tejo 18 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y me van a dar un total de 42 puntos bajos. ¿Ok? Vuelta 14. Sí está grabando. Vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y después tejo 18 puntos bajos. Así como lo acabamos de hacer en la anterior, pero ahora es 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Luego los 18 puntos bajos. Y me da un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 15 vamos a hacer. Déjenme ver si está grabando. Una cadena, 4 puntos bajos, un aumento 6 veces. Después tejemos 18 puntos bajos. Y nos da un total de 54 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, un aumento 6 veces, luego 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso.
Ok, ahora sí. Déjenme ver que grabé de la vuelta 16 a la 20. Vamos a tejer punto por punto. Ok, son 54 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y la subo con una cadena. Ok, lo tejo y regreso de la vuelta 16 a la 20. Y dejen checo si grabo bien, porque así me confié la otra vez y resultó que no. Entonces dejen checo si grabo y regreso. Ok, miren, ya tejí a la vuelta 20 y en la 21 vamos a hacer una cadena, 7 puntos bajos, una disminución. 4, 5, 6, 7 y una disminución. 6 veces. Y me va a dar un total de 48 puntos bajos. Uy, perdón, fue mi perrita. Lo tejo y regreso. 5, 6, 7 y la disminución. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 22 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, una disminución. 5, 6 y la disminución. 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. Checa que estoy grabando. En la vuelta 23 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 5 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok. Ok. En la vuelta 24 vamos a hacer esto. Una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Ok. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 25 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución y regreso. Vayan rellenando conforme vayan tejiendo y vean. Pues parece ser que sí me quedó la cabeza. Ok, entonces sigo tejiendo y regreso. Ok, en la vuelta 26 vamos a tejer 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Ya es la última vuelta de la cabeza. Entonces, lo tejo, remato y dejo estambre para unirla al cuerpo y regreso. ¿Ok? Así. Vean, parece que sí me salió. Entonces, lo tejo y regreso. Uy, 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 uy. Ok, miren, voy a hacer los brazos, pero tengo una duda. Es que no sé si dejarla mejor más gordita o no sé. No, creo que sí, va bien así. Entonces, vamos a tomar el color carne. Ay, perdón, me dio hipo. Voy a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena, ay, perdón, voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4,
5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 subo con una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 3 a las 6 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto. De la vuelta 3 a las 6. Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución, 3 veces. Y nos da un total de 9 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 2 puntos bajos, una disminución. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 8 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo, remato y hacen ustedes la segunda manita. ¿Ok? Entonces, de la 9 a la 15 punto por punto y regreso. Ok, miren, ya quedaron los dos bracitos. Los hacemos a un lado con la cabeza. Y ahora vamos a hacer las piernas. Todavía no adivinan quién es, ¿verdad? En el grupo, pero pues pensé que con el zapatito gordo pues iban a saber quién era, pero creo que no. Ok, vamos a quitarle el zapato y vamos a hacer la otra piernita, ¿ok? O como ven, hacemos primero el zapato y ya después unimos las piernitas. Bueno, vamos a hacer primero el zapato. Ok, comenzamos con el color negro. Déjenme ver si está grabando. Sí, sí está grabando. Déjenle, doy vuelta a mis anotaciones y vamos a hacer esto. Voy a tejer 2 cadenas. En la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro con un punto deslizado, jalo abajo y en la vuelta 2 hago una cadena, un aumento 6 veces, uno por cada punto. Lo tejo y me da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento 18 veces. Ay, no es cierto. Un punto bajo, un aumento 6 veces y me da un total de 18 puntos bajos. Exacto. Ok, lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento y regreso. En la vuelta 4 hago una cadena, 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. 3 puntos bajos, un aumento. Ok. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso.
4 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 7 voy a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 36 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok. Ok, en la vuelta 8 y 9 voy a tejer punto por punto, pero tomamos el punto completo. Ok. Son 36 puntos bajos, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 10 voy a hacer una cadena y tejo 8 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y tejo 20 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y cierro la vuelta. Ok, ya que terminé el zapatito, porque ya terminé, vamos a hacer 12 cadenas. Ah, no, pero espérenme. Así. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Yo sé que me van a decir, pero es que se va a notar la diferencia. Tenemos que ver lo de los lados. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Si se fijan, este va de este para acá afuera y entonces este va de aquí para acá. ¿Qué es lo que va a hacer notar la diferencia? El pomponcito. Aquí lo voy a pegar. Y entonces va a ser uno de un lado y el otro va a quedar del otro. Y entonces ahora sí ya se ven bien, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces coso esto, pero ahorita no, hasta que tenga la piernita y le mida a qué altura va a quedar. Miren, porque puse el pomponcito. Entonces el otro pomponcito va a quedar del otro lado. Si no, rematen y ponen del otro lado en donde terminan las disminuciones, ahí clavan y hacen la cadena. Entonces, ya terminamos el zapato. Vamos a hacer la pierna. En la piernita, la primera pierna se remata, la segunda no. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con el color blanco. Ok, empezamos con el color blanco y hago 2 cadenas. Y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Cierro la vuelta con un punto deslizado. Subo con una cadena y en la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 hago una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4
sí, 4. Voy a tejer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Estoy haciendo más grandes las patitas porque según yo en el dibujo las piernas de Mafalda son más gorditas y más grandes. Entonces por eso estoy haciéndolas más grandes. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta, es que estoy viendo que estoy grabando porque si no. En la vuelta 6 voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Lo tejo, son 30 puntos bajos y regreso. Ok, en la vuelta 7 y 8 vamos a tejer punto por punto, pero tomamos el punto completo. ¿Ok? Son 30 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 7 disminuciones, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y tejo 16 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y me da un total de 23 puntos bajos. En la vuelta 10 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución, 5 veces. Y me van a sobrar 3 puntos bajos. Los tejen normal. Entonces, 2 puntos bajos, una disminución, 5 veces, 3 puntos bajos al final y me da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, ya rellené la patita y en la vuelta 11 y 12 voy a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. ¿Ok? Y vamos a cambiar de color. Ahorita les explico cómo cambiar de color. Ok, vamos a cambiar el color y vamos a hacer esto. Corto el color blanco, cambio al color carne y doblo la punta del estambre. Vean. Lo jalo con el gancho y lo tejo. Jalo el blanco y hago un amarre. Si tú te sabes otra forma, no hay problema, tú hazla. Ahora sí que ahí sí es al gusto. Entonces hago una cadena y hago punto por punto de la vuelta 13 a la 16. Lo tejo. Si es tu primer piernita, sí puedes rematar. La segunda no la remates. Cambiamos a color blanco otra vez. Entonces, de la vuelta 13 a la 16, voy a tejer punto por punto. Lo tejo, cambio el color y regreso. Ok, ya tengo las dos piernitas. Ahí viene lo bueno, la unión. Ya cambié a color blanco y vamos a hacer esto. Tejo una cadena,
12 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y tejo 3 cadenas. 1, 2, 3. Y alineo la otra piernita. Clavo y tejo 18 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y tejo 3 puntos bajos en las cadenas. 1, 2, 3. Y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con punto deslizado. Ya quedaron. Ok, en la vuelta 18 casi vamos a hacer lo mismo. Hacemos una cadena, 12 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 3 puntos bajos en las 3 cadenas flotantes. 2, 3. Y tejo 18 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Hay una disculpa por el estornudo. Luego tejo 3 puntos bajos de la parte de en medio. Y luego tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y me da un total de 42 puntos bajos. ¿Ok? Vean. Voy a ponerles los zapatitos. Como ven. Eso me anima mucho. Y vean. Voy a pegar el otro. La otra correa. Ahí está. Y entonces va aquí la otra correa. Aquí. A ver, espérenme. Bien acomodada. Y esta tirita la meto para acá. La volteo. Y estoy tratando de atorarla. Ahí está. Ahí está.
Y entonces ya nada más pego el botoncito aquí, de este lado. ¿Ok? Lo hago y regreso. Ok, en la vuelta 19 y 20 vamos a tejer punto por punto. Son 42 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Ok, miren. Ya llegué a la vuelta 20. Vamos bien. Voy a tejer la vuelta 21. Vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 3, 4, 5 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos bajos. 3, 4, 5 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 3, 4, 5 y la disminución. Ok, en la vuelta 22 vamos a tejer una cadena y tejo punto por punto. Lo tejo, cambiamos a color carne y regresamos. ¿Ok? Entonces, punto por punto son 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 23 ya cambié a color carne y vamos a hacer esto. Voy a tejer 4 puntos bajos. 2, 2, 2, 2. Espérenme. 3, 4 y una disminución. Vean cómo hago la disminución. Jalo y luego vuelvo a jalar para que quede parejito el límite del color. Entonces hago 4 puntos bajos, 3, 4 y una disminución. Así. Jalo y vuelvo a jalar. Lo hago 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. De la vuelta 24 a la 26 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. 24 a la 26. Ok. Miren, ya va agarrando forma. En la vuelta 27 vamos a hacer esto. Una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, de la vuelta 28 a la 30 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Así. Ok, ahora en la vuelta 31 vamos a pegar los bracitos. Voy a hacer una cadena, un punto bajo, parto a la mitad del brazo y lo voy a unir por 4 puntos bajos. Es 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Y tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y tomo el otro brazo, oculto esto, lo parto a la mitad
¿Saben qué? Voy a poner... No, sí, estoy bien. Lo atravieso y son 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Y tejo 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y cierro la vuelta. Vean. Lo relleno y regreso. Ok, en la vuelta 32 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó. No sé si ponerle una vuelta más o dejarla así. No, vamos a ponerle una vuelta más. Y entonces, vamos a hacer esto. En la vuelta 33 voy a tejer punto por punto. Lo tejo y remato. Y ya quedó el cuerpo. ¿Ok? Así. El vestidito lo vamos a hacer por separado. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Punto por punto. Son 18 puntos bajos y regreso. Ok. Miren, ya quedó el cuerpo. Ahora, voy a unir así. Vean. Ay, estoy feliz porque me está saliendo. O sea, vieron lo difícil, ¿no? El cabello, pero ahorita lo hacemos. O sea, vamos paso a paso. Necesito mi aguja de tejer. Voy a clavar así. Ahí está. Entonces, miren, los cachetes tienen que ir adelante. Y los voy a alinear. Así. Entonces, ¿qué hago? Atravieso la aguja para que no se me mueva. Ahí está. Si sienten que les falta más relleno, con solo ponerlo, rellenarlo está bien. Ok, voy a voltearla con mucho cuidado. Y como tengo 18 puntos en la cabeza y 18 en el cuello, nada más es unir punto por punto. ¿Ok? Así. Uno punto por punto y regreso. No hay pierde. Nada más el chiste es que los cachetes queden alineados a la parte de enfrente y ya. Lo uno y regreso. Ok, miren, ya quedó. Espero que sí me esté saliendo. Es que, dice mi esposo, el cabello es lo de todo, ¿eh? Le digo, ay, sí, o sea, y le tengo un pánico escénico a esta muñequita, que yo tengo años atrasándola. Porque no, la verdad, sí me cuesta mucho. Déjenme, veo la foto. Es que no baja en el iPad. A ver, tengo que buscarla. Pero vean, vamos a ver cuánto mide. Aquí está. Vamos a ver. Mide 27 centímetros de alto. Ay, y todavía me falta el cuello. Ay, no. Ok. Pero ¿saben qué? Sí quedó. Siento que sí quedó. Entonces,
lo que estoy viendo es que si el cabello voy a tener que llenarlo todo para que quede, o hacer, hagan de cuenta, el casquito y ya unirlo. También puede ser, ¿no? Pero voy a ver. Entonces vamos a hacer el vestido y el vestido va en rojo. Vamos a comenzar el vestido. Voy a tejer, ahí está. Voy a tejer 24 cadenas más una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Más una. Ay, quién sabe de qué me llené. A partir de la segunda cadena voy a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto. Ay, espero que sí vean este video porque el anterior no lo vieron. Va muy mal. Ay, no, luego eso entristece que no ven tus videos y luego, ay. Pero espero que esta sí les guste. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Punto por punto son 24 puntos bajos y regreso. Ok, en la vuelta 2 giro el tejido, subo con una cadena y hago 4 puntos bajos. 4, 5 cadenas, 3, 4, 5 y hago esto. Ahí está. 1, 2, 3, 4 y en la quinta clavo y tejo 8 puntos bajos, incluido el que acabo de clavar. Son 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego hago 5 cadenas, 3, 4, 5 y otra vez 1, 2, 3, 4 y en la quinta clavo. Y tejo 4 puntos bajos, incluido el que acabo de hacer. Son 2, 3 y 4. ¿Ok? Vean. Voy a medir. Hoy se viene la tormenta. Entonces en la vuelta 3 vamos a hacer, giramos el tejido y hago una cadena, 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y tal. Le dije a mi esposa, no va a llover. Ok, y tejo 5 puntos bajos, es 1 por cada punto, 2, 3, 4, 5 y tejo 8 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Giro aquí, digo, perdonen, es que gire la cadenita que había quedado chueca. Hago 5 puntos bajos, uno en cada cadena, 2, 3, 4 y 5. Y tejo 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Y vamos a girar el tejido y en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena y hago 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. No necesitan contar hasta donde lleguen. 2 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a tejer. Volteo el tejido, giro el tejido más bien. Subo con una cadena y hago 3 puntos bajos,
un aumento por toda la vuelta. No necesitan contar hasta donde lleguen. 3 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer, ¿aguantará uno más? Sí, vamos a hacer una cadena y hago 4 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, 4 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, de la vuelta 7 a la, ¿qué será? 18. De la 7 a la 17 vamos a hacer tentativamente. Punto por punto. No hay pierde. Lo tejo, son punto por punto y regreso. ¿Sale? De las 7 a la 17. A ver si nos sale a esa altura. ¿Ok? Ok, miren, voy en la vuelta 17 y vean, apenas llegué aquí. Entonces voy a hacerlo a la vuelta 20 a ver qué tal llega a la altura del vestido. Ok, agregamos 3 vueltas más. Ok, miren, sí quedó en la vuelta 20. Entonces ya lo rematé y vamos a dejar estambre para rematar la vuelta 20. Ok, entonces, ay, perdónenme, ya hice una manguita y vamos a enseñarles a hacer la manga. Vamos a tejer una cadena sin soltar las puntas, jalo y queda así. Entonces vamos a clavar aquí en un costado, jalo la cadena y hago una cadena y hago ahí mismo un punto bajo. En el que sigue voy a hacer un aumento. Hago un punto bajo, un aumento por toda la vuelta. ¿Ok? Según yo son 6 veces y nos sobra un punto bajo. ¿Ok? Entonces un punto bajo, un aumento 6 veces. Lo tejo y un punto bajo suelto. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Miren, llevo 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Y me falta 1. ¿Por qué me falta 1? Es que tengo que poner lo mismo que puse acá, lo tengo que poner acá. Entonces serían 25 puntos bajos. ¿Ok? Si quieren los contamos. Son 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Si fueron 18. 6 por 4, 24. Entonces, espérenme. Tiene que ser un punto bajo, un aumento. Ya vi. Aquí ya me brinqué un punto. Entonces, háganlo así. Sí, ya vi que me brinqué un punto. Entonces, miren, aquí me brinqué 1. Entonces, tejemos un punto bajo, un aumento, 6 veces. Miren, aquí está. Y nos da un total de 25 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso.
así. Y voy a poner atención porque aquí es donde estoy regándola. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ajá, y un punto bajo. Ahora sí ya me salió. ¿Ok? Lo cierro y de la vuelta 2 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Son 25 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y la subo con una cadena. Lo tejemos, rematamos y vamos a hacer el cuellito del vestido. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó. Ay, me estoy cansando. Pero ok, ya quedó. Entonces vamos a sellar, a cerrar el vestido. Si ustedes quieren, pueden ponerle botones. Ay, perdónenme, me dio hipo. Y entonces, ya con eso. Ok, ya con eso, pueden dejarlo ya que se quite y se ponga el vestido. Entonces, voy a hacer esto. Yo sí lo voy a coser. Entonces, lo coso y vamos a comenzar a hacer el cuellito. Lo pesado va a ser el cabellito, porque tengo que cortar y tengo que ir poniendo mechón por mechón, porque sí lleva mucho cabello. Y entonces estoy pensando cómo hacerle, pero creo que si es lo más sano. Yo creo que se va a llevar toda una madeja en el cabello de 100 gramos. Porque no, es que esta parece afro. Entonces tiene muchísimo cabellito. Entonces hay que... Es que creo que sí es peinado afro porque sí está como muy esponjadito. Entonces, vamos a ver. Ya quedó. Y voy a hacer un amarre con este hilito. Ahí está. Lo corto. Y ya quedó. Miren. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos falta? El cuellito en color blanco. Ok. Primero voy a hacer la parte... Ay, perdónenme. La parte de aquí. Es que ya estaba desenfocando al... Y vamos a hacer esto. Voy a tejer 6 cadenas. 4, 5, 6. Sí, más una. Y voy a hacer doble punto bajo. Hago lazada, clavo y hago esto. ¿Ok? Ay, lleva 2 botoncitos en color rojo. Ahorita los buscamos. ¿Ok? Y miren, ya quedó. Voy a rematar. Puedo hacer tantito el amarre aquí, pero no, saben que se frunce. Entonces, lo voy a dejar así. Al cabo lo voy a pegar. Vean, voy a pegarlo. Y entonces, voy a tratar de cortar, pero así. No tan al ras, pero... Y entonces... Así. Y lo pego a la orillita del cuello.
¿Ok? Ahora, lleva 2 botones ahí. Vamos a utilizar botones de chambrita en color rojo. Así. ¿Ok? Entonces, vamos a pegarlos. Y va el otro. Así. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer el cuellito. Ok, miren, ya hice la primera solapita. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a tejer. Ay, es que el silicón lo tengo por todos lados. Vamos a tejer 5 cadenas más una. 1, 2, 3, 4, 5. Hago una más y hago 5 puntos bajos a partir de la segunda cadena. 3, 4 y 5. Giro el tejido, subo con una cadena y la vuelta 2 hago otra vez punto por punto. 5 puntos bajos. 1, 2, 3. Ay, bueno, no es cierto. De hecho son 5, miren. 1, 2, 3, 4, 5. Giro el tejido y hago esto. Una cadena y vamos a hacer esto. Voy a hacer 1, 2 y jalo todo. Hago un punto bajo y otra vez. Jalo, jalo y hago una disminución. Giro el tejido, subo con una cadena y hago 3 puntos bajos. 2 y 3. Corto y remato. Entonces, voy a esconder, voy a esconder el hilo. Primero clavo y jalo. Entonces voy a cortar y entonces aquí hago lo mismo. Primero clavo y hago esto. Vamos a pegarlo con silicón. Ay. Así. La orillita esta de aquí. Y voy a pegarla de tal manera que agarre solo el vestido. Ahí está. Ahí está. Y que quede cruzado aquí en el cuellito, en este adornito. ¿Ok? Entonces ya quedó. ¿Qué nos falta? La nariz. La naricita la voy a hacer en color carne. Y vamos a hacer esto. 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta, jalo lo de abajo y remato. Así. Y entonces voy a hacer un amarre con estos dos. Ahí. Así.
Y entonces empujo la parte de en medio hacia arriba y las orillas hacia abajo. Y queda como una medusita. Corto el excedente. Y vamos a hacer esto. Que estoy viendo que va aquí. Y de una vez voy a pegar los ojitos. Yo no tengo ojos ovalados, botones ovalados, pero pueden poner fieltro. Si no les está latiendo estos botones, pueden poner fieltro. Yo sí los voy a poner. Y vean. Primero pego la nariz. Y le voy a poner silicón aquí en la orilla. Y va aquí. ¿Ven la curvita? Ahí arribita. Y los ojos van pegados a la nariz. Así. Vean. Y entonces, a ver. Ajá. Así. Ok, los dejo secar y por mientras vamos a hacer el cabello. El cabellito lo vamos a cortar. Ahorita tengo poquito, pero a ver, esperen. No, este es más grueso. Vamos a usar estambre negro y se viene lo bueno. Así. Corto tiritas de a esta sí le voy a poner boca, no se preocupen porque sí es muy representativa. De 13 centímetros de largo. Voy a hacer varias tiritas. Las corto y regreso. Y de hecho vamos a marcar, bueno, no marcar, pero sí vamos a hacer de tal manera que quede en toda la orillita y aquí. Pero ese va a ser el fleco, porque lleva como un fleco, pero y el moño va acá arriba. De hecho, miren, vamos a hacer el moño. Ay, ay. A ver, creo que sí me alcanza. Creo que sí me alcanza. Ahí está. Ay, no. Yo no había pensado en esto. Ok. Vamos a hacer el moño. Y voy a hacer la mitad. Aquí. Así. Y así. Quedó corto. Veamos. No, sí quedó bien. Sí, sí quedó bien. Ok. Entonces, ¿sí? ¿Qué onda conmigo? Entonces, no lo voy a cortar hasta que ya esté casi hecho. Bueno, de hecho puedo cortarlo así. Que quede aquí.
y estoy tomando el largo del moño y va aquí, ¿ok? Y sí quedó del tamaño. Híjole, apenas me alcanzó. Entonces, ¿vamos bien? Entonces, vamos a cortar las tiritas. La boca la hago al final porque me faltan las cejas. Entonces, vamos a cortar el cabellito y regreso. 13 tiritas de 13 centímetros. Las cortan y regresamos. Ok, miren, corté unas poquitas para irles enseñando cómo hacerlo. Voy a tomar de 3 tiritas, las parto a la mitad y voy a agarrar un gancho más delgado para ir haciendo esto. Jalo y hago esto. Con mucho cuidado, no jalen tanto. Tomo otra vez 3. Me pongo aquí. Y esto sí es al tanteo. Voy a ir viendo cómo va agarrando el cabellito la forma de alrededor de la cara. Y así. ¿Ok? Y entonces voy a ir llenando toda la cabecita. Y esta parte nada más voy a llenar de aquí para acá. ¿Ok? Va a quedar así. Tomo 3. Las parto a la mitad. Y me voy, espérame, al centro y jalo. Así. ¿Ok? No importa que aquí se vea feo porque va a ir el moño. Vean. ¿Ok? Entonces, sigo rellenando el cabellito y regreso. Ok. Miren, ya empecé a cepillar. Entonces voy cepillando con el cepillo de mascota. Poco a poco. No lo hagan tan fuerte. Yo nada más le hago con la pura puntita, la esquinita. Y miren. Y así voy a ir cepillando pedazo por pedazo. Y entonces sí me queda como afro el peinado. Y luego suavecito. Vean. ¿Ok? Y vean, así voy a ir cepillando y voy llenando toda la muñequita. Sé que es mucho trabajo, pero va a valer la pena. ¿Ok? Entonces, luego vamos a emparejar cortando un poquito el pelito. Y vean. Quiero que vean cómo va quedando. ¿Ok? Entonces, va a ir así el moño y vean. Ya quedó, ¿verdad? Entonces, vamos a ir cepillando parte por parte. Así. Con mucho cuidado. Me conviene más rellenar más los lados y ya después voy a ir cepillando poco a poco. ¿Ok? Y vean. Y entonces voy cepillando poquito a poco. Y vean. ¿Ok?
Entonces sigo, ya vieron cómo redondo, le di forma a la carita, pues sí, a la carita con el cabello, y sigo cepillando y sigo poniendo más estambre en toda la cabeza, porque nada más tengo esta parte, entonces me falta ponerle esta. Y si es tardado, no lo voy a filmar todo, pero ya les enseñé lo básico, ¿ok? Y entonces vayan cepillando así, poquito a poco, ¿ok? Y entonces lo sigo haciendo y regreso. Ok, si se fijan en la parte de atrás lo hice salteadito. No importa mucho que queden huecos porque como estoy cepillando va a quedar cubierto. Ok, entonces sigo cepillando por todos lados. Si se fijan, pongo los dedos para sostener el estambre y que no se jale. Y vean. Entonces, volteo. Tengan cuidado de no cortarse porque los alfileres del cepillo sí lastiman. Ok, entonces sigo cepillando y regreso. Vean, suavecito. Y ya casi está quedando, vean. Ok. Ok, vean cómo queda el cabello por detrás. Ok, entonces ya casi terminamos. Ya nada más nos falta pegar el moño y hacer la boca y las cejas. Ok, pero sí quería que vieran cómo va quedando el cabello de atrás. Así va a quedar. Y entonces espero que les esté gustando. Voy a terminar de cepillar y voy a pegar el moño. Ok, ahora vamos a cortar un pedazo de estambre negro y vamos a hacer las cejas. Ok, las cejas creo que son un poco redondeaditas. No me van a entender las del extranjero, pero las de México igual y algunas sí. No las quiero como Gordolfo Gelatino. Entonces las voy a hacer normales. Pero es que Gordolfo Gelatino era un personaje de un programa antiguo. Entonces las tenía muy curviadas. Entonces voy a hacer esto. Aquí. No inventen. Le digo a mi esposo, llevo 2 horas cepillando a esta muñeca. 2 horas. Ay, no. Por eso le sacaba, porque de veras que el cabellito, yo me imagino que la muñequita es como, ¿ven el cabello de Amanda Miguel? Así se me hace. Que ha de tener ese tipo de cabellito. Entonces, es muy difícil. La verdad es muy difícil. Sí les recomiendo que utilices estambre angorita para hacer el cabello. Eso sí es indispensable. ¿Por qué? Porque si no, no te va a salir. Si tú lo cepillas, la abuelita no queda así. Y vean, y quedó muy bonito. La verdad sí quedó muy bonito. Ahorita porque la agaché, pero vean. O sea, queda hermoso, pero sí, es estambre angorita. ¡Ay! ¡Ay, Dios! Ok, entonces, ahora vamos a hacerle la boca.
Voy a ver si me sale, porque es que esta es muy característica. Su boquita. Por eso sí le estoy poniendo boca. ¿Saben qué? Voy a cortar uno más largo, porque este no me va a alcanzar. Y rematar y volverlo a poner, pues no. Ahí está. Ya estoy cansada. Llevo desde las 7 de la mañana tejiendo y haciendo el patrón. Y son 6:25 de la tarde. Nada más me paré a comer. Y ya, pero no inventen. ¿Y esta es la aguja más larga que tengo? No, tengo una más larga. Entonces tengo que ponerla en la larga, porque si no, no alcanza a salir. Ay, es que yo la verdad no he podido comprarme la aguja largota, que sí la quiero comprar, pero ay, es que por una cosa u otra. Es que ¿saben qué me pasa? Que cuando veo estambres digo, no, mejor estambres. Y luego voy al relleno, no, mejor relleno. Y así estoy. Y ya no compro los accesorios que necesito. Y digo, bueno, luego vengo. Pues sí, luego ya no llegó. A ver. Ay, a ver si no me queda muy cantinflas. No, sí me quedó. Ay, qué bueno. Sí, sí me quedó. Ay, sí me gustó. Ay, espero que a ustedes les guste, porque uno se pone bien triste cuando no ve los videos. Ahí está. Entonces la mando a otro lado. Ahí está. Ahí, ya quedó. Ok, miren, ya quedó. Espero que les haya gustado, que compartan, se suscriban, vean los zapatitos, el vestidito. Espero que les guste. El cabellito de atrás me encantó, me súper encantó. Vean cómo queda. Ahora sí que es mi versión de Mafalda. Sé que no se ve muy parecida, pero espero les guste. Que compartan, que se suscriban. Regálame una manita arriba, un lindo comentario. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Espero que te haya gustado.